no dejen que escape. Esa muchacha no saldrá de aquí. La puerta de la habitación prohibida se cerró a sus espaldas con un golpe seco. Sara se quedó inmóvil, apoyada contra la madera, con los pulmones ardiendo y el corazón golpeándole las costillas sin piedad. Acababa de cruzar medio palacio corriendo en la oscuridad, descalza, con el cabello suelto y una sola idea clara en la mente: si la atrapaban esa noche, su vida jamás volvería a pertenecerle. Se giró lentamente. La habitación estaba envuelta en una oscuridad espesa, apenas rota por el débil parpadeo de dos velas casi consumidas en los extremos del salón. En el aire flotaba un olor extraño, medicinas amargas mezcladas con cera fría y algo dulce, casi como sándalo, que hacía que el silencio se sintiera aún más pesado. En el centro de todo, sobre una enorme cama con dosel oscuro, yacía un hombre completamente inmóvil. El jeque Khalil. Sara lo reconoció de inmediato, aunque nunca antes había estado tan cerca de él. Era el gobernante que llevaba meses en coma tras un accidente que nadie había logrado explicar con claridad. El hombre cuyo nombre todo el palacio pronunciaba en voz baja, como si decirlo demasiado fuerte pudiera despertar algo que era mejor dejar dormido. «Revisen el ala este». «Todas las puertas», ordenó una voz al otro lado del muro. Sara contuvo la respiración. «¿También la habitación del jeque?», preguntó otro guardia con inseguridad. «¿Estás loco? Ahí nadie entra sin permiso del visir. Busquen en los almacenes». Los pasos se alejaron por el corredor. Sara soltó el aire, pero no se permitió relajarse. Había ganado apenas unos segundos. Nada más. Los guardias seguían buscándola. Miró alrededor. Las ventanas estaban selladas con gruesos postigos. No había puertas ocultas, ni muebles grandes donde esconderse. Solo la cama enorme en el centro, con cortinas oscuras que caían hasta el suelo como paredes de tela. Entonces los pasos regresaron. Sara no lo pensó. Se acercó a la cama sin hacer ruido, levantó con cuidado el borde de la sábana y se deslizó bajo las mantas. El calor la envolvió de inmediato. Las sábanas eran de un algodón tan fino que parecían agua sobre la piel. Olían a sándalo y a algo limpio, casi como madera fresca. Sara se pegó todo lo que pudo al borde, con el cuerpo completamente tenso, sin mover ni un solo centímetro. A pocos centímetros de ella, el jeque Khalil seguía inmóvil. Su respiración era lenta y medida, como la de un hombre atrapado en un sueño del que no podía despertar. La puerta se abrió. Sara cerró los ojos con fuerza. Botas sobre la alfombra. Un paso. 2. Una pausa larga y pesada. «Aquí no hay nadie», murmuró una voz. «¿Revisaste bien? Solo está el jeque. Y no pienso acercarme más. Si el visir se entera de que perturbamos su descanso, nos mandará directo a las mazmorras». Silencio. Luego, el sonido de la puerta cerrándose lentamente. Sara no se movió durante mucho tiempo. Solo cuando los pasos desaparecieron por completo en el pasillo, relajó los hombros y volvió a respirar con cierta normalidad. Pero su corazón seguía latiendo con fuerza. Porque ahora que el peligro inmediato había pasado, el otro peligro, aquel que la había empujado hasta esa habitación, volvió a llenar todos sus pensamientos. Todo había comenzado esa misma mañana. Sara era costurera del palacio y huérfana desde los 12 años. Desde que apenas podía recordar los rostros de sus padres, había aprendido que para sobrevivir entre personas poderosas bastaba con ser invisible, no hablar de más, no mirar demasiado a los ojos, no ocupar espacio, coser dobladillos perfectos y entregar la ropa a tiempo para que nadie recordara su nombre. Pero esa mañana, el gran visir la había recordado. La mandó llamar a su despacho y la miró como se mira una herramienta que por fin resulta útil. Sin saludo. Sin rodeos. Necesito una esposa sin familia que haga preguntas, sin aliados que compliquen las cosas. Alguien de aquí. Alguien a quien nadie venga a reclamar. Tú sirves. Sara no pudo pronunciar palabra. La ceremonia será en 2 días, añadió él, como si hablara del menú de la cena. Ve a prepararte. Aquello no era una propuesta. Era una condena. El visir era, en todos los sentidos prácticos, quien movía los hilos del reino mientras el jeque dormía. Todos le obedecían. En los pasillos corrían rumores de que sus esposas anteriores habían muerto de tristeza o por accidentes que nadie se atrevió a investigar. Sara salió del despacho sin decir nada. Pero dentro de ella algo gritaba tan fuerte que le dolía el pecho. No. No. Y 1000 veces no.
Toda su vida había recibido órdenes. Había crecido sin nadie que la defendiera. Pero entregarse a ese hombre sin siquiera intentar huir sería la peor de todas las derrotas. Una derrota que no podía aceptar. Esa noche reunió las pocas cosas que tenía, se quitó las sandalias para no hacer ruido y corrió. Sin un plan claro. Sin destino. Solo con la certeza de que quedarse era peor que cualquier cosa que pudiera encontrar afuera. Pero el palacio era un laberinto, y el visir tenía ojos en todas partes. Así terminó allí, escondida bajo las mantas del hombre más poderoso del reino, sin saber qué hacer a continuación. Sara giró apenas la cabeza. La poca luz que entraba entre las cortinas del dosel le permitía ver la silueta de Khalil. Su mano descansaba sobre la sábana, abierta, con los dedos ligeramente separados. Era la mano de un hombre que ya no decidía nada, de alguien convertido durante meses en una pieza inmóvil sobre el tablero de otros. Sin entender por qué, Sara alargó la mano y cubrió aquellos dedos fríos con su palma. El contacto fue como tocar piedra helada. Pero, de una forma extraña, también fue lo menos solitario que Sara había sentido en mucho tiempo. Cerró los ojos y susurró, sin levantar la voz. Si usted pudiera ayudarme, no habría tenido que huir sola. La habitación guardó silencio. Pero algo respondió. Bajo la palma de Sara, el dedo índice de Khalil se contrajo apenas. Un espasmo leve, casi imperceptible, como una chispa buscando dónde encenderse. Sara no lo notó. El agotamiento ya la estaba venciendo. Sus párpados pesaban. Su respiración se volvió más lenta. Y mientras el sueño la arrastraba en aquella habitación prohibida, algo comenzó a moverse en silencio. Algo que ninguno de los dos podía imaginar todavía. Sara descubrió que no podía escapar del palacio. Así que empezó a regresar en secreto a la habitación del jeque cada noche. Pero alguien en el palacio comenzó a sospechar que la puerta prohibida ya no estaba tan cerrada como debía. Sara se convirtió en una sombra dentro de su propia pesadilla. Mientras el despiadado gran visir cerraba el cerco para atraparla y obligarla a casarse con él, ella encontró refugio en el único lugar al que todos temían, la habitación del jeque en coma. Entre el miedo constante y la soledad, comenzó a nacer una conexión prohibida que podía convertirse en su salvación o en su maldición definitiva. Comentad desde qué país estáis viendo esta historia y suscribíos al canal para no perderos la siguiente parte. El palacio era una bestia que nunca dormía del todo. De día, Sara se escondía en los conductos de ventilación de las cocinas o detrás de los tapices polvorientos de la antigua biblioteca, soportando el hambre y el dolor de un cuerpo entumecido por no moverse. Pero cuando la luna subía y los pasillos quedaban en manos de las sombras, se deslizaba como un fantasma hacia el único santuario que le quedaba, la habitación del jeque. Habían pasado 3 noches desde su huida. 3 noches durante las cuales el gran visir, furioso por la desaparición de su prometida, había puesto el palacio patas arriba. Sara sabía que no podía salir. Las puertas principales estaban protegidas por la guardia de élite. Las salidas de servicio habían sido bloqueadas. Estaba atrapada en una jaula de oro y mármol, jugando al gato y al ratón con un hombre que no aceptaba un no por respuesta. En la 4ª noche, el silencio del ala este parecía más denso que nunca. Sara empujó la puerta de la habitación prohibida con la punta de los dedos, rezando para que las bisagras no la traicionaran. Al entrar, el aroma a sándalo y medicinas la recibió como un viejo amigo. Cerró la puerta y soltó el aire que le quemaba los pulmones. Allí la oscuridad era amable. Se acercó a la cama con pasos suaves. Khalil seguía allí, inmóvil, un rey de piedra en un reino de sábanas blancas. He vuelto, susurró ella, sintiéndose un poco absurda por hablarle al vacío. Casi me ven cerca de la lavandería. Su visir está muy enfadado. Se sentó en la alfombra, abrazándose las rodillas, y miró al hombre de la cama. A la luz de la luna, que se filtraba por las rendijas de las cortinas, notó algo que el miedo no le había permitido ver antes: abandono. Aunque las sábanas eran de seda costosa, estaban mal colocadas. Como si lo hubieran acomodado con prisa. Sus manos descansaban sobre el pecho, con uñas largas y piel seca. Era evidente que el cuidado que recibía era puramente médico, funcional, sin ninguna clase de calidez humana. Para el personal del palacio, el jeque ya era un cadáver que respiraba. Un problema administrativo. Sara sintió una punzada de compasión que superó su propio miedo. Se levantó y se acercó al lavabo de mármol en un rincón. Aún quedaba un poco de agua limpia. Mojó un paño suave que encontró en una mesa auxiliar y volvió junto a la cama. Con su permiso, mi señor,
murmuró con respeto instintivo. Con infinita delicadeza tomó la mano derecha de Khalil. Estaba fría, sin vida. Sara pasó el paño húmedo por sus dedos, limpiando uno por uno, palma por palma. La piel reaccionó al contacto con el agua fresca, perdiendo un poco de esa rigidez mortuoria. Nadie debería estar tan solo, dijo en voz baja. Ni siquiera un rey. Le acomodó las almohadas, alisó los pliegues de las sábanas que seguramente le molestaban la espalda y apartó un mechón oscuro que le caía sobre la frente. Eran gestos pequeños y domésticos. Los mismos que su madre hacía por ella antes de morir. Mientras trabajaba, el silencio de la habitación dejó de ser opresivo. Se convirtió en compañía. Yo no quería esto, ¿sabe? Le contó mientras le secaba la muñeca con una toalla. No quería lujos ni joyas. Mi sueño era simple. Una casita cerca del mercado de flores, con una ventana grande para que entrara el sol mientras cosía. Un lugar donde nadie me gritara. Donde nadie me dijera que tenía que ser. Sara suspiró y se dejó caer en una silla junto a la cama. El visir dice que ser su esposa es un honor. Pero sus ojos son como pozos vacíos. Me mira y no ve a una persona. Ve algo que puede romper. En la cama, invisible para Sara, el ritmo cardíaco de Khalil se aceleró ligeramente. No fue casualidad. Los médicos decían que su mente estaba apagada, perdida en una niebla oscura donde no existían ni el tiempo ni el espacio. Pero dentro de aquella oscuridad, la voz de Sara empezó a convertirse en un faro. Él no comprendía todas las palabras. Pero entendía el tono. La tristeza. La ternura. El miedo. Su subconsciente, que llevaba meses flotando en el vacío, encontró algo a lo que aferrarse. A la mañana siguiente, la rutina del palacio trajo una sorpresa. El médico real, un anciano de gafas gruesas llamado Hakim, entró en la habitación acompañado de 2 enfermeras y del propio gran visir. Terik caminaba de un lado a otro, golpeando el suelo con su bastón. ¿Cuánto tiempo más seguirá esto?, preguntó con irritación. El consejo necesita un gobernante activo. Si el jeque no despierta pronto, tendremos que declarar la regencia permanente. Y tú ya sabes quién ocupará ese puesto. Su estado es estable, Excelencia, respondió el médico mientras revisaba los signos vitales. De hecho, es extraño. ¿Qué es extraño?, gruñó el visir. Hakim se ajustó las gafas, mirando las anotaciones con incredulidad. Su pulso es más fuerte que la semana pasada. Su color ha mejorado ligeramente. La rigidez de las extremidades ha disminuido. Es como si su cuerpo estuviera recuperando energía. El visir se detuvo de golpe y miró el cuerpo sobre la cama con una mezcla de sospecha y repulsión. ¿Está despertando? No me atrevería a decir eso, se apresuró a contestar el médico. Pero hay una actividad de resistencia que antes no estaba. Mientras hablaba, los ojos entrenados de Hakim recorrieron la habitación. Se detuvieron en la mesita de noche. Había sido movida unos centímetros hacia la izquierda. La toalla que las enfermeras siempre dejaban doblada en un cuadrado perfecto estaba ligeramente arrugada. Hakim frunció el ceño, pero no dijo nada. El visir ya estaba demasiado alterado como para preocuparlo con toallas mal dobladas. Pero aquella noche la tensión en el palacio subió a otro nivel. Sara volvió más tarde de lo habitual. Casi la habían descubierto en un pasillo de servicio. Un guardia pasó tan cerca de su escondite que pudo oler el tabaco en su ropa. Estaba agotada, con los nervios destrozados. Al cerrar la puerta de la habitación del jeque, se deslizó hasta el suelo y rompió a llorar. No fue un llanto ruidoso. Fue uno de esos silenciosos que duelen más, cuando el cuerpo se sacude sin emitir sonido. Se arrastró hasta la cama y apoyó la frente en el colchón, cerca de la mano de Khalil. No puedo más, susurró. Están cerrando todas las salidas. Mañana revisarán los sótanos. Si me encuentran, prefiero morir antes que dejar que él me toque. Su mano buscó la de él, apretando aquel ancla fría que, de algún modo extraño, le daba calor. Usted era fuerte, ¿verdad? Dicen que defendió la frontera norte casi solo. Que no le temía a nada. Ojalá pudiera prestarme un poco de esa fuerza ahora. Ojalá despertara y pusiera orden en esta casa de locos. Lo que Sara no vio fue que, bajo los párpados cerrados de Khalil, sus ojos se movían rápidamente. Su voz atravesaba la niebla. Prefiero morir. La frase retumbó en la mente dormida del jeque como un trueno. Esa voz ya no era la de una desconocida. Era lo único real.
Y su angustia despertaba en él una reacción primitiva, el instinto de proteger. Su corazón empezó a latir con más fuerza. Los monitores, silenciados para no molestar, registraron un aumento de actividad cerebral. Sara se quedó dormida allí, con la cabeza apoyada en el borde de la cama, vencida por el cansancio. No supo cuánto tiempo pasó. Tal vez 1 hora. Tal vez 3. Un sonido metálico la despertó de golpe. Se incorporó con el corazón desbocado. El ruido venía del pasillo. No eran pasos comunes. Era el tintineo de unas llaves. Alguien intentaba abrir la puerta. Sara se puso de pie, helada por el pánico. Miró la puerta. El pomo dorado comenzó a girar lentamente hacia abajo. Está cerrada por dentro, dijo una voz al otro lado. Una voz que Sara conocía demasiado bien. El gran visir. Imposible, respondió el jefe de guardia. Nadie tiene llave de esta habitación excepto usted y el médico. Pero el pomo no cede, gruñó Terik. Traed la llave maestra. Tengo la sensación de que nuestra pequeña rata se metió en la guarida del león. Sara miró alrededor desesperada. No había tiempo para meterse bajo la cama. Si buscaban bien, mirarían allí primero. Las ventanas estaban selladas. El armario era demasiado evidente. Rápido, ordenó el visir desde el otro lado. El sonido de la llave entrando en la cerradura rompió el silencio. Sara retrocedió hasta chocar con la cama. Miró el rostro dormido de Khalil por última vez, como si le pidiera perdón por llevar la guerra a su santuario. La cerradura hizo clic. La puerta empezó a abrirse, dibujando una línea de luz sobre el suelo oscuro. La luz avanzaba sin piedad hacia donde ella estaba. No había salida. ¿Creéis que el visir encontrará a Sara o que el destino intervendrá en el último segundo? Comentad qué haríais vosotros en su lugar y no os perdáis la siguiente parte. Todo se volverá aún más intenso, y el jeque Khalil dará su primera gran sorpresa. Abrid esa puerta ahora mismo. Rugió el gran visir. Su voz cortó el aire como un látigo. El cerco se cerraba. El tiempo se agotaba. El refugio de Sara estaba a punto de convertirse en su trampa mortal. ¿Sería este el final de su huida, o el comienzo de un milagro que todo el palacio creía imposible? Comentad desde qué país y ciudad estáis viendo esta historia y suscribíos al canal para descubrir si Sara logrará escapar de las garras del visir. El clic de la cerradura fue el sonido más fuerte que Sara había escuchado en toda su vida. La pesada puerta de madera empezó a ceder, empujada desde el pasillo. Una franja amarilla de luz de antorcha se extendió por la alfombra oscura, avanzando rápido hacia el lugar donde ella estaba paralizada junto a la cama del jeque. No había tiempo para pensar. No había tiempo para huir. En un acto de puro instinto, Sara se lanzó al suelo y se deslizó bajo el borde de la cama, a la altura de los pies de Khalil. Se hizo un ovillo diminuto bajo la estructura de madera. Las cortinas del dosel, que caían casi hasta el suelo, la cubrieron una fracción de segundo antes de que la puerta se abriera de par en par. Las botas pesadas del jefe de guardia entraron primero. Después llegaron los pasos elegantes y arrastrados del gran visir. Revisen todo, ordenó Terik con voz venenosa. Esa insolente muchacha está aquí. Quiero que la saquen a la fuerza. Sara se tapó la boca con ambas manos para ahogar su respiración. El polvo de la alfombra le hacía cosquillas en la nariz, pero el miedo era más fuerte. Veía las botas moviéndose por la habitación, iluminadas por las lámparas de aceite que llevaban los guardias. Aquí no hay nadie, Excelencia, dijo uno de los hombres después de abrir el gran armario de caoba. Las botas del visir se detuvieron a centímetros de la cama. Justo junto al lugar donde estaba la cabeza de Sara. Ella pudo ver el borde de su túnica rozando el suelo. ¿Nadie?, preguntó Terik con una calma peligrosa. Las criadas dicen haber visto sombras cerca de esta ala. El médico dice que alguien ha movido cosas en la habitación del jeque. Y mi prometida lleva 4 días desaparecida en un palacio sellado. Alguien está mintiendo. Sara cerró los ojos con fuerza, rezando para que no se le ocurriera levantar la tela de la cama. El visir se acercó todavía más, casi apoyándose en el colchón. Miró el rostro pálido e inmóvil de Khalil. Mírenlo, dijo con desprecio. Nuestro gran gobernante. Un vegetal. ¿Saben cuánto más soportará el consejo esta farsa antes de nombrarme en su lugar? ¿Una semana? ¿Tal vez unos días? Cuando eso ocurra, la muchacha que se esconde ya no tendrá a dónde correr. Hizo una pausa. Y Sara sintió que el mundo se detenía.
Revisen debajo de la cama, ordenó de pronto. El corazón de Sara dio un salto tan fuerte que le dolió. La sangre rugía en sus oídos. Un guardia dio un paso al frente. Sus botas crujieron sobre la madera. Se agachó. La luz de la lámpara empezó a deslizarse peligrosamente cerca del rincón donde ella estaba encogida. La sombra del guardia se alargó. Una mano se extendió hacia la cortina del dosel para levantarla. Sara se preparó para gritar, para luchar, aunque sabía que sería inútil. Pero justo en ese instante, un sonido metálico, agudo y violento, cortó la tensión de la habitación como vidrio rompiéndose. Era uno de los monitores primitivos que el médico había instalado para medir el pulso del jeque. El pequeño mecanismo, que hasta entonces había sonado con un ritmo lento y débil, empezó a repicar con urgencia ensordecedora. El guardia soltó la cortina y saltó hacia atrás. ¡Excelencia!, gritó. El aparato se volvió loco. El visir maldijo en voz baja. El sonido del monitor era frenético. «Traed al médico inmediatamente», ordenó Terik, y por primera vez su voz sonó nerviosa. «Si este idiota muere durante mi turno, antes de que el consejo firme los documentos, me culparán a mí. Moveos». Los guardias salieron corriendo. Sus pasos resonaron por el corredor vacío. El visir permaneció unos segundos más, mirando el monitor con irritación. Luego giró sobre sus talones y siguió a sus hombres, dejando la puerta entreabierta. Bajo la cama, Sara seguía temblando, empapada en sudor frío. El repique continuó unos instantes más, pero comenzó a estabilizarse. Esperó hasta que los pasos del visir desaparecieron por completo antes de atreverse a salir. Se arrastró hasta el borde y asomó la cabeza. La habitación estaba vacía. Con dificultad se puso de pie. Las piernas le fallaban. Cerró la puerta y corrió el cerrojo desde dentro, aunque sabía que el médico no tardaría en regresar. Cuando volvió hacia la cama, el aire de la habitación parecía diferente. Más denso. Más vivo. Se acercó al jeque. Su respiración ya no era aquel susurro mecánico de los últimos días. Era profunda, ronca, como la de un hombre que acababa de correr una larga distancia. Su pecho subía y bajaba con fuerza. Sara se inclinó sobre él, asustada por lo que el visir había provocado, o quizá por lo que ella misma había despertado. «Ya se fueron», susurró con la voz rota por las lágrimas. «Lo siento. No quería causarle problemas. El visir quiere su trono, y a mí quiere usarme. Tengo tanto miedo». Se arrodilló junto a la cama, hundiendo el rostro en el borde del colchón, rindiéndose al peso de los últimos 4 días. Ya no le importaba si el médico entraba y la encontraba. No le quedaban fuerzas para seguir huyendo. Tomó instintivamente la mano fría que la había consolado durante las noches anteriores. Pero esta vez la mano no estaba fría. Estaba tibia. Y antes de que Sara pudiera comprender ese cambio, ocurrió algo más. Los dedos del jeque, grandes y fuertes, se cerraron débilmente alrededor de su mano. Sara levantó la cabeza de golpe, con los ojos muy abiertos, olvidando cómo respirar. Miró sus manos entrelazadas, sin poder creer lo que veía. Luego miró el rostro de Khalil. El monitor dejó de sonar por completo. En el silencio absoluto que siguió, un sonido bajo y ronco, parecido al roce de 2 piedras secas, salió de la garganta del hombre tendido en la cama. ¿Quién está ahí? La voz era débil, apenas un susurro quebrado por meses sin uso. Pero en ella había una autoridad innegable. La autoridad de un hombre acostumbrado a dar órdenes. Sara se quedó inmóvil. Su corazón, que apenas se había calmado, volvió a latir con violencia. Lentamente, como si aquello exigiera un esfuerzo monumental, los párpados de Khalil temblaron. Sus pestañas oscuras se separaron por primera vez en meses, revelando unos ojos de un marrón intenso, nublados por la confusión y el cansancio, pero vivos. Él parpadeó, intentando enfocar la luz de las velas y la figura borrosa arrodillada a su lado. Sara quiso soltar su mano y huir. Su instinto de supervivencia le gritaba que un hombre despierto era más peligroso que uno dormido. Que él llamaría a los guardias. Que la entregaría al visir. Pero no pudo moverse. La mirada de Khalil, aunque desorientada, tenía una intensidad que la clavó en el sitio. ¿Quién?, preguntó otra vez, con la voz más clara. Sus ojos se enfocaron en el rostro de Sara, en sus lágrimas, en su expresión de terror absoluto. Ella tragó saliva, incapaz de hablar. El gobernante de todo el reino la estaba mirando. «Agua», pidió él,
cerrando los ojos por un segundo, agotado por el simple esfuerzo de hablar. Esa palabra rompió el hechizo. Sara se levantó tambaleándose, fue hasta la mesa, llenó un vaso con agua fresca de la jarra y volvió junto a él. Con manos temblorosas, lo ayudó a levantar un poco la cabeza, sosteniéndole la nuca mientras él bebía con dificultad. Cuando Khalil volvió a recostarse sobre las almohadas, la observó con más atención. «No eres enfermera», dijo, notando su ropa sencilla de costurera, manchada de polvo y arrugada por los días escondida. Sara negó con la cabeza, bajando la mirada. Sabía que todo había terminado. Ahora tendría que enfrentarse no solo al visir, sino también a la ira del jeque por haber invadido su privacidad. «Yo, soy Sara, mi señor», susurró apenas. «Costurera del palacio». «¿Qué haces en mis aposentos, Sara?», preguntó él. Aunque estaba débil, su tono exigía una respuesta sincera. Ella empezó a temblar otra vez. Las palabras salieron en un torrente, empujadas por la desesperación. «Me estoy escondiendo, mi señor. Por favor, no me entregue. El gran visir me eligió como esposa. Me amenazó. No tengo a nadie. No tengo familia. Me escondí aquí porque era el único lugar al que él no se atrevía a entrar. Perdóneme. Por favor, perdóneme. Solo quería sobrevivir». Retrocedió de la cama, preparada para escuchar la orden de llamar a los guardias. Preparada para que su condena fuera pronunciada por la boca del propio jeque. Khalil la observó en silencio durante un largo minuto. Sus ojos, ahora más claros, estudiaron el rostro asustado de aquella joven. En su mente, aún nublada por el coma, comenzaron a unirse fragmentos dispersos. Recordaba una voz. Una voz que le hablaba de una casa pequeña y un mercado de flores. Una voz que lloraba junto a él. Manos suaves que lo cuidaban cuando nadie más lo hacía. Había estado encerrado en una prisión oscura dentro de su propia mente, escuchando cómo el mundo conspiraba a su alrededor y lo daba por muerto. Había escuchado las visitas frías del médico, las quejas de los guardias. Y había escuchado a esa joven. Ella no huía de él. Huía con él, en la misma soledad. Con un esfuerzo enorme, Khalil levantó la mano derecha unos centímetros sobre la cama, en un gesto que le pedía acercarse. Sara dudó, pero obedeció lentamente. En lugar de llamar a la guardia, en lugar de reprenderla o expulsarla, el jeque la miró con una suavidad que desarmó por completo su miedo. «Ya no tienes que temer», dijo él, con una voz un poco más firme, cargada de una gratitud extraña. «Quédate. Porque durante todo este tiempo, tú fuiste la única persona en este maldito palacio que no me abandonó». Sara abrió los ojos, atónita. El hombre más poderoso del reino, el hombre que debía castigarla, le ofrecía el único refugio verdadero que había conocido en su vida. Pero antes de que pudiera comprender el peso de aquellas palabras, se oyeron pasos apresurados y voces al final del pasillo. El médico y los guardias regresaban. Khalil cerró los ojos y dejó caer la cabeza a un lado, relajando los músculos del rostro y regresando a su inmovilidad perfecta justo a tiempo. Sara lo entendió de inmediato. Se deslizó rápidamente hacia las sombras detrás del gran armario. En ese instante, la puerta se abrió de golpe y el médico entró sin aliento. «Revisad los monitores», gritó. Desde su escondite, con el corazón latiendo a un ritmo nuevo y salvaje, Sara observó cómo el médico examinaba al jeque aparentemente inconsciente. Khalil había despertado. Y la había protegido. Por primera vez en muchos años, Sara sintió que quizá, solo quizá, ya no estaba luchando sola. Pero afuera, el visir seguía buscándola. Y ahora el juego de sombras dentro del palacio estaba a punto de volverse mucho más peligroso. «Nadie debe saber que desperté», susurró Khalil cuando volvieron a estar solos. «Si el visir se entera, no viviremos hasta el amanecer». La persecución acababa de cambiar de reglas. Sara ya no era solo una fugitiva escondida entre las sombras. Ahora era la única confidente del jeque al que todo el reino creía muerto en vida. Juntos, encerrados en la habitación prohibida, tendrían que engañar al gran visir y descubrir quién movía realmente los hilos del poder. Capítulo 4. El jeque que nadie conocía. La habitación estaba sumida en un silencio denso, interrumpido solo por el pitido tranquilo del monitor cardíaco. Habían pasado 2 horas desde que el doctor Hakim examinó a Khalil de pies a cabeza y, al no encontrar ninguna anomalía evidente, se marchó rascándose la cabeza y murmurando algo sobre espasmos musculares. El visir,
Furioso por la falsa alarma, ordenó duplicar la guardia en los pasillos exteriores, convencido de que Sara seguía escondida en algún rincón del ala este. Sara salió del gran armario de caoba, moviéndose con la agilidad silenciosa que había perfeccionado durante sus días de fuga. Se acercó a la cama con el corazón aún golpeándole fuerte. Khalil abrió los ojos. La luz de las velas se reflejó en sus pupilas oscuras, ahora mucho más enfocadas y alertas que unas horas antes. Ya se fueron, susurró Sara, manteniéndose a una distancia respetuosa. Khalil asintió apenas. El movimiento le costó un esfuerzo enorme. Su cuerpo había permanecido inerte durante meses, y cada músculo protestaba al despertar de aquel largo letargo. Agua, pidió otra vez, con una voz un poco menos ronca. Sara llenó el vaso y lo ayudó a incorporarse un poco. El contacto, que antes había sido el de una cuidadora improvisada con un paciente inconsciente, ahora se sentía distinto. Estaba cargado de una tensión extraña. Khalil la observó mientras bebía, estudiando cada detalle de su rostro cansado, sus ojos grandes y asustados, las sombras oscuras bajo ellos, la delgadez provocada por los días de hambre y huida. Gracias, dijo al recostarse de nuevo. Su respiración se agitó por el esfuerzo. No debería esforzarse tanto, mi señor, murmuró Sara, de pronto muy consciente de la mirada del hombre más poderoso del reino. Khalil, corrigió él, con un tono que no admitía discusión. Mi nombre es Khalil. Sara bajó la mirada, avergonzada. No sé si sería apropiado. Una leve sonrisa, débil pero sincera, curvó los labios del jeque. Creo que ya cruzamos la línea de lo apropiado cuando te escondiste bajo mis sábanas. El rubor subió a las mejillas de Sara. Lo siento mucho, se disculpó rápido. Estaba desesperada. El visir es cruel. No tenía a dónde ir. El rostro de Khalil se endureció. Una sombra de fría ira cubrió sus ojos. Terik. Siempre supe que era ambicioso, pero no imaginé que llegaría tan lejos. Intentar usurpar el trono antes de que mi cuerpo se enfriara, y además obligar a una de mis súbditas a un matrimonio no deseado. Hizo una pausa para tomar aire. Sara, necesito que me escuches con mucha atención. Mi accidente durante la cacería no fue un accidente. Sara levantó la mirada de golpe. Todo el palacio, todo el reino, había creído la versión oficial, el caballo del jeque se asustó y lo arrojó por un barranco. ¿Qué quiere decir? Alguien cortó la cincha de mi silla. Lo noté segundos antes de caer, pero ya era demasiado tarde. Alguien en este palacio quiere verme muerto. Y si descubren que estoy recuperando la conciencia antes de que tenga fuerzas para defenderme, terminarán lo que empezaron. El miedo volvió a apoderarse de Sara. Su refugio seguro acababa de convertirse en el centro de una conspiración mortal. ¿El visir? Preguntó en un susurro. Es el sospechoso más evidente, admitió Khalil. Gana directamente con mi ausencia. Pero Terik es un cobarde. Prefiere envenenar con palabras antes que ensuciarse las manos. Tal vez haya alguien más. Alguien que trabaje para él, o alguien con su propia ambición. Khalil intentó mover la mano derecha, pero apenas logró levantarla unos centímetros antes de que cayera pesadamente sobre la cama. Un gemido de frustración escapó de sus labios. Maldita sea, murmuró, cerrando los ojos con fuerza. Un gobernante inútil, atrapado en su propio cuerpo. Sara dio un paso adelante, movida por un instinto que venció su miedo. No es inútil, dijo con firmeza. Está vivo. Y eso es más de lo que ellos esperaban. Khalil abrió los ojos y la miró. En aquella joven costurera había una intensidad que no esperaba encontrar. Había pensado ver a una sirvienta asustada y sumisa. Pero frente a él había alguien que había sobrevivido en las sombras. Alguien con una resistencia silenciosa digna de admiración. Necesito tu ayuda, Sara, dijo finalmente. No puedo confiar en nadie más. El médico informa al visir. Los guardias obedecen al visir. Tú eres la única que no pertenece a su juego. Sara sintió el peso de sus palabras. Ayudarlo significaba arriesgar aún más su vida. Meterse en asuntos de Estado. Jugar a ser espía en un tablero donde los perdedores no vivían para contarlo. Pero al mirar a Khalil no vio al gobernante distante e intocable de las leyendas. Vio a un hombre herido por la traición, luchando por recuperar su vida. Vio el reflejo de su propia batalla por sobrevivir en un mundo que intentaba aplastarla. Por primera vez en mucho tiempo, Sara no se sintió invisible. ¿Qué necesita que haga? Preguntó,
con la voz endurecida por la decisión. Khalil sonrió apenas. Primero, necesitamos tiempo. Debo recuperar fuerzas en secreto. Tú serás mis ojos y mis oídos en el palacio. Necesito saber qué planea exactamente Teriki cuando piensa convocar al consejo para declararme oficialmente incapaz. Es peligroso, advirtió Sara. Los guardias me buscan en cada rincón. Lo sé. Por eso debes moverte como un fantasma. Ya lo haces. Conoces los pasillos ocultos, los conductos, los rincones donde nadie mira. Eres la única persona en este palacio capaz de moverse sin ser vista. En los días siguientes, una rutina extraña y peligrosa se estableció en la habitación prohibida. De día, Sara se escondía en las bibliotecas antiguas o en los estrechos pasadizos de servicio entre los muros, escuchando conversaciones de criadas y guardias. Reunía fragmentos de información. El visir presionaba a los líderes del consejo, comprando a unos y amenazando a otros. Una ceremonia secreta de transferencia de poder se organizaba para la próxima luna nueva. De noche, ella regresaba junto a Khalil. Le llevaba no solo información, sino también comida. Robaba pan, queso y carne de las cocinas, deslizándose bajo la nariz de los cocineros. Khalil la esperaba despierto. Las noches se convirtieron en su refugio compartido. Mientras ella lo alimentaba, ayudándolo a sostener la cuchara cuando sus manos temblaban por la debilidad, hablaban en susurros. Terry convenció al general Malik para unirse a él, informó Sara una noche, sentada al borde de la cama mientras Khalil masticaba lentamente un trozo de pan con miel. Escuché a 2 guardias hablar en el patio de armas. Dicen que el general retiró a sus hombres más fieles de la capital y los reemplazó por mercenarios pagados por el visir. Khalil apretó el puño. La ira encendió sus ojos. Malik, ese traidor. Le salvé la vida en la frontera sur hace 5 años. El poder tiene mala memoria, respondió Sara suavemente. Khalil la miró, sorprendido por la sabiduría de sus palabras. Tienes razón, Sara. El poder envenena. Pero dime algo. ¿Por qué no escapaste? Pudiste aprovechar la confusión de estos días para salir del palacio. Ahora conoces mis secretos. Pudiste intentar venderlos al visir a cambio de tu libertad. Sara dejó el plato en la mesa y lo miró a los ojos sin apartarse. Porque el visir no me daría libertad. Solo me cambiaría de jaula. Y porque no podía dejarlo aquí solo. No después de que usted me protegió aquella noche. Un silencio cálido y espeso se instaló entre ellos. Khalil levantó lentamente la mano, mucho más firme que días antes, y rozó con los nudillos la mejilla de Sara. El contacto fue ligero, apenas un suspiro, pero hizo que el corazón de ella se estremeciera. Eres más valiente que cualquiera de mis generales, Sara, murmuró él, con una emoción que no intentó ocultar. Esa noche, mientras Sara dormía acurrucada en un sillón junto a la cama, Khalil se obligó a sentarse. El dolor en sus músculos fue insoportable, como si 1000 cuchillos se clavaran en sus articulaciones. Pero apretó los dientes y resistió. Tenía que volver a caminar. Tenía que estar listo. La luna nueva estaba a solo una semana. Pero el peligro se acercó mucho más rápido. A la mañana siguiente, cuando Sara regresaba de la cocina con un trozo de carne escondido bajo el delantal, escuchó voces al final del pasillo que conducía a la habitación del jeque. Se pegó a la pared, conteniendo la respiración. Eran el visir Terik y el doctor Hakim. Le digo que los guardias encontraron migas de pan y restos de comida cerca de los pasadizos de servicio del ala este, decía Terik con voz tensa. Alguien ronda por aquí. Y no me trago esa historia de las ratas. Excelencia, nadie puede entrar en la habitación del jeque sin mi conocimiento, respondió el médico, nervioso. Eso es lo que vamos a comprobar ahora, Hakim. Y si descubro que me ocultas algo, te colgaré de las murallas del palacio. Los pasos avanzaron directamente hacia la puerta prohibida. Sara entró en pánico. Khalil estaba dentro. Probablemente dormido. O peor, intentando moverse, mostrando señales evidentes de recuperación. Si el visir entraba y descubría la verdad, los mataría a ambos allí mismo. Sara corrió por el pasadizo estrecho que iba paralelo al corredor principal, buscando desesperadamente una forma de ganar tiempo. Escuchó el tintineo de las llaves. El visir ya estaba frente a la puerta. El tiempo se le escapaba entre los dedos. Con manos temblorosas pero decididas, Sara tomó un pesado jarrón de bronce que decoraba una pequeña hornacina dentro del pasaje y lo arrojó con todas sus fuerzas contra el suelo de piedra.
El estruendo metálico resonó por los corredores vacíos, amplificado por la acústica del ala antigua, como si una armadura completa hubiera caído por las escaleras. Al otro lado del muro, el sonido de las llaves se detuvo de golpe. ¿Qué demonios fue eso?, bramó el visir. Vino del corredor sur, Excelencia, dijo un guardia alarmado. Ide a mirar. Rápido. Y si es esa escurridiza muchacha, traédmela viva. Las botas militares se alejaron corriendo en dirección opuesta a la habitación. Sara cerró los ojos, rezando para que la distracción durara lo suficiente. Pero aún escuchaba que el visir y el médico se habían quedado frente a la puerta. «Ábrela, Hakim», ordenó Terik con impaciencia. La puerta chirrió al abrirse. Sara contuvo la respiración, con el oído pegado al muro secreto, esperando escuchar el grito triunfal del visir al descubrir el engaño. Un silencio pesado llenó la habitación. «Como le dije, Excelencia», murmuró la voz nerviosa del médico. «Todo está en orden. El jeque sigue igual». Sara soltó el aire con tanta fuerza que casi se mareó. Khalil lo había logrado. De algún modo escuchó el ruido, entendió la advertencia y volvió a sumirse en la inmovilidad absoluta de su falso coma, soportando el dolor de relajar sus músculos en el último segundo. «Huele a comida», dijo de pronto el visir, con sospecha. Sara se quedó helada. La carne y el pan que había llevado antes podían haber dejado rastro. «Es la nueva pomada, Excelencia», mintió rápido Hakim, con la voz apenas temblorosa. «Tiene un aroma peculiar». Se oyó un resoplido de desprecio por parte de Terik. «Asegúrate de que siga respirando hasta la luna nueva. Después de eso, la naturaleza seguirá su curso». La puerta se cerró de golpe. La llave volvió a girar en la cerradura. Esa noche, cuando Sara logró entrar de nuevo en la habitación, encontró a Khalil sentado al borde de la cama, empapado en sudor y respirando con dificultad. Había intentado ponerse de pie por sí solo, y el esfuerzo casi lo hizo desmayarse. «Casi nos atrapan», susurró ella, corriendo a sostenerlo por los hombros para evitar que cayera. Khalil apoyó la frente contra la mano de Sara y cerró los ojos. Su piel ardía por la fiebre del esfuerzo, pero en su mandíbula había una determinación de hierro. «El ruido, fuiste tú», dijo entre respiraciones. «Me diste los segundos que necesitaba». «El visir planea convocar al consejo en la luna nueva», dijo Sara con urgencia. «Dijo que después de eso la naturaleza seguirá su curso. Planea matarte cuando consiga el poder oficial». Khalil levantó la cabeza. Sus ojos oscuros brillaron con una ira fría y calculadora. «Quedan 3 días. Está demasiado débil para luchar», dijo ella, mirándolo con verdadera preocupación. «No necesito luchar con espadas, Sara», respondió él, apretándole la mano con sorprendente fuerza. «Necesito luchar con mi presencia». Los siguientes 3 días fueron una carrera contra el tiempo y contra los límites del cuerpo humano. Khalil se obligó a soportar ejercicios agotadores en la oscuridad de su habitación, con Sara como apoyo constante. Comenzó a dar pasos inseguros sobre la alfombra. Cada movimiento era una tortura para sus músculos atrofiados, pero el odio hacia Terik y la urgencia de salvar su reino, y a la joven que lo había cuidado, eran un combustible más fuerte que cualquier medicina. Sara robó ropa limpia de los armarios reales, la lavó en secreto y la preparó. También afeitó su barba descuidada con mano firme, revelando el rostro afilado y majestuoso del gobernante que el pueblo recordaba. Mientras lo afeitaba la última noche, Khalil la observó con intensidad. Estaban tan cerca que Sara podía sentir el calor de su respiración. «Si esto sale mal, Sara», murmuró él, «quiero que huyas. He escondido oro bajo el suelo del armario. Tómalo y vete lejos de este reino». La mano de Sara se detuvo a medio camino. Lo miró a los ojos, sintiendo un nudo en la garganta. «No lo dejaré», respondió con una firmeza que los sorprendió a ambos. «Empezamos esto juntos». Khalil no dijo nada. Pero la intensidad de su mirada lo decía todo. En sus ojos había algo más que gratitud. Había respeto profundo. Y un vínculo nacido en la oscuridad de aquella habitación prohibida. El día de la luna nueva amaneció bajo un cielo gris y opresivo. El gran salón del palacio, un espacio inmenso de mármol blanco y oro, estaba lleno. Nobles, ministros, generales y líderes religiosos se reunieron murmurando entre sí, con rostros graves. La atmósfera estaba cargada de tensión y expectativa. En el centro del estrado, frente al trono vacío del jeque, estaba el gran visir Terik, resplandeciente en sus mejores ropajes de seda oscura, proyectando la imagen del Salvador que el reino necesitaba.
Nobles miembros del consejo, comenzó Terik, y su voz resonó bajo las bóvedas del salón, nos reunimos hoy con el corazón pesado. Han pasado meses desde la tragedia que nos arrebató a nuestro amado jeque. Los médicos confirman que no hay esperanza de recuperación. Un murmullo de falsa tristeza recorrió la sala. El reino no puede seguir sin gobernante, continuó el visir, alzando las manos en un gesto teatral de sacrificio. La ley es clara, ante la incapacidad permanente del soberano, el gran visir debe asumir la regencia absoluta para garantizar la estabilidad. Hoy, con profundo dolor, solicito al Consejo firmar el decreto que me concede el poder para guiar a nuestro pueblo a través de esta oscuridad. El escriba dio un paso adelante con un pergamino adornado con sellos de cera roja, listo para recibir las firmas de los líderes. Terik sonrió para sus adentros, saboreando la victoria inevitable. Ya podía sentir la corona. Pero justo cuando el líder del consejo extendió la mano para tomar la pluma, un estruendo metálico resonó en el salón. Las pesadas puertas dobles de roble macizo, que debían permanecer cerradas durante la ceremonia, se abrieron de golpe y chocaron contra los muros de piedra. Todos se giraron al mismo tiempo. El silencio cayó sobre la multitud como una losa de plomo. Allí, en el umbral, flanqueado por dos de sus guardias personales más antiguos y leales, a quienes el visir creía exiliados, estaba el jeque Khalil. No estaba en una cama. No estaba consumido por la muerte. Vestía una túnica ceremonial azul medianoche. Aunque su postura era rígida y se apoyaba ligeramente en un bastón, su mirada era un fuego ardiente que paralizó a todo el salón. El color abandonó el rostro del visir Terik como si hubiera visto un fantasma. ¿Incapacidad permanente?, preguntó Khalil. Su voz no fue un rugido, pero resonó con una autoridad helada que cortó el aire del salón. Los rumores sobre mi muerte fueron groseramente exagerados. El murmullo que siguió fue ensordecedor. Los nobles retrocedieron instintivamente, abriendo paso. Algunos cayeron de rodillas, dominados por el asombro y el miedo. Khalil avanzó lentamente por el pasillo central. Cada paso le costaba un dolor inmenso, pero su rostro no mostró ni una gota de debilidad. Sus ojos no se apartaban del visir, que retrocedía hacia el trono balbuceando sin coherencia. «Es un impostor», gritó de pronto Terik, preso de la desesperación. «El jeque está en coma. Arresten a ese hombre». Los guardias del visir dudaron, mirando a Khalil y luego a Terik. Nadie se movió. «El único que será arrestado hoy eres tú, Terik», dijo Khalil, deteniéndose al pie del estrado. «Por traición, intento de asesinato y usurpación de un poder que nunca te perteneció. Guardia, detenedlo». Esta vez, los soldados leales, aquellos que habían conservado su fidelidad en secreto, dieron un paso adelante y sujetaron al visir. Terik se resistió, gritando maldiciones mientras lo arrastraban fuera del salón. El silencio volvió a caer sobre el consejo. Nadie sabía qué decir. El gobernante había regresado de entre los muertos. Khalil se volvió hacia la asamblea. La tensión era insoportable. Todos esperaban castigos, ejecuciones y una purga sangrienta. Pero el jeque levantó una mano, pidiendo calma. «Mi regreso fue un camino largo y oscuro», comenzó con voz más suave, aunque firme. «Un camino que no habría podido recorrer solo. En mis horas más oscuras, cuando todos vosotros me creíais perdido, cuando este palacio se convirtió en un nido de serpientes esperando mi final, hubo una luz a mi lado». La puerta lateral del salón se abrió con suavidad. Khalil giró hacia ella y extendió la mano. «Acércate, Sara». Todas las miradas se volvieron. Desde el corredor apareció una joven vestida con la ropa sencilla de una costurera, con el cabello recogido en una trenza modesta, pero con la cabeza en alto. El murmullo estalló de nuevo. ¿Quién era esa sirvienta? ¿Qué hacía en un consejo de estado? Sara avanzó sintiendo el peso de cientos de miradas curiosas y hostiles sobre ella. Sus piernas temblaban, pero no se detuvo hasta llegar junto a Khalil. Él tomó su mano frente a toda la corte. «Esta mujer», declaró Khalil, elevando la voz para que todos escucharan, «entró en mi habitación prohibida arriesgando su vida. Me cuidó cuando vosotros me abandonasteis. Me dio fuerza cuando yo no tenía ninguna. Salvó mi vida cuando nadie más creía en mí». El salón quedó en silencio absoluto. Tan profundo que podía oírse el roce de la seda de los vestidos. Los nobles intercambiaron miradas. El jeque estaba agradeciendo a una plebeya. Le atribuía su recuperación. Khalil miró a Sara.
En sus ojos oscuros ya no había la frialdad de un gobernante, sino una calidez y una gratitud que iban mucho más allá de las palabras. Le apretó suavemente la mano. Luego se volvió hacia el consejo y pronunció las palabras que nadie, absolutamente nadie en todo el reino, habría imaginado escuchar. Y ella será mi esposa. ¿Imaginabais que Khalil haría una declaración así frente a toda la nobleza? Dejad en los comentarios qué os parece este giro inesperado. No olvidéis suscribiros y activar la campanita, porque en la siguiente y última parte veremos cómo reacciona el palacio ante esta nueva e increíble reina, y descubriremos el secreto final que el jeque guardó durante meses. La costurera en el trono. Una costurera en el trono. Es una ofensa a nuestras tradiciones. El palacio estaba dividido. Los nobles susurraban en las sombras, y el desprecio acechaba en cada esquina. Sara, la joven que había huido solo para sobrevivir, se enfrentaba ahora a su prueba más difícil, demostrar que era digna de una corona que jamás había pedido. ¿Podría el amor nacido en la oscuridad de la habitación prohibida resistir la luz cegadora del poder? Comentad desde qué país y ciudad estáis viendo esta historia y suscribíos para conocer el desenlace. Las semanas que siguieron a la revelación en el Salón del Trono fueron una tormenta de seda, intrigas y miradas afiladas como dagas. El anuncio de Khalil cayó sobre la corte como un rayo. Que el jeque hubiera despertado del coma era un milagro. Pero que anunciara a una simple plebeya como su futura esposa era un escándalo sin precedentes. Los consejeros más antiguos se rasgaban las vestiduras en conversaciones privadas, afirmando que la sangre real sería manchada, que el reino se convertiría en burla de las naciones vecinas. Para Sara, el cambio fue brusco y abrumador. Pasó de esconderse en conductos de ventilación a ser escoltada por guardias de honor a cada paso. Sus manos, endurecidas por años de agujas gruesas y telas ásperas, ahora eran ungidas con aceites perfumados y adornadas con anillos de oro macizo. Le asignaron doncellas que la bañaban, peinaban y vestían con sedas que costaban más que todo el barrio donde había crecido. Pero la riqueza no compraba respeto. Durante los primeros banquetes oficiales, Sara sentía el peso de las miradas sobre ella. Escuchaba los susurros crueles ocultos detrás de abanicos de plumas. Miren cómo sostiene la copa. Se nota que nunca bebió vino añejo. Dicen que sedujo al jeque con brujería mientras él estaba indefenso. No durará. Khalil pronto entrará en razón. Cada comentario era una piedra sobre su espalda. Hubo momentos en que quiso regresar a la oscuridad de la habitación prohibida, donde solo estaban ella y él, lejos del juicio implacable de la corte. Una noche, después de una cena especialmente tensa en la que una duquesa hizo un comentario sarcástico sobre el humilde origen de la futura soberana, Sara se refugió en los jardines interiores para contener las lágrimas de frustración. Khalil la encontró sentada junto a la fuente de los leones, mirando su reflejo distorsionado en el agua agitada. ¿El peso de la corona ya te cansa, mi leona?, preguntó él, sentándose a su lado con un movimiento mucho más seguro que semanas atrás. Sara sonrió con tristeza. Yo nunca pedí una corona, Khalil. Solo pedí no estar sola. Y ahora estoy rodeada de cientos de personas, pero me siento más sola que nunca. Ellos no me ven. Solo ven lo que no soy. Khalil tomó su mano y acarició con el pulgar una vieja cicatriz en su dedo índice, recuerdo de alguna aguja rebelde. Ellos no ven lo que yo veo, dijo con firmeza. Ven títulos y linajes. Yo veo a la mujer que me devolvió a la vida. No necesitas demostrar que eres digna de su mundo, Sara. Debes demostrarles que eres digna del tuyo. Aquella noche algo cambió en ella. Comprendió que intentar encajar en el molde perfecto de una reina fría no funcionaría. Ella no estaba hecha de cristal. Estaba hecha de la misma tela resistente que la gente sencilla. Al día siguiente, en lugar de asistir a la habitual reunión de poesía con las damas de la corte, Sara ordenó a sus guardias llevarla a la ciudad baja. La noticia se extendió como pólvora. La futura reina caminaba por mercados llenos de gente, visitaba los talleres de costura donde antes trabajaba, hablaba con comerciantes y escuchaba las quejas de los campesinos por los impuestos excesivos impuestos por el antiguo visir. No llevaba corona ni joyas ostentosas. Vestía una túnica sencilla. Escuchaba con atención. Prometía soluciones. Ella entendía el hambre porque la había sentido. Entendía el miedo a los poderosos porque había huido de ellos durante meses. Sus visitas se hicieron frecuentes. Impulsó decretos para mejorar las condiciones de los trabajadores y destinó fondos del tesoro a orfanatos y hospitales públicos. Khalil apoyó cada una de sus iniciativas, orgulloso de la mujer que había elegido.
Lentamente, la percepción empezó a cambiar. Los susurros de la corte no desaparecieron del todo, pero fueron ahogados por un sonido mucho más fuerte, la voz del pueblo. En las calles, la gente dejó de llamarla la costurera. Comenzaron a darle un título que ningún noble habría podido otorgarle. La reina del corazón. El día de la boda fue una celebración que el reino jamás olvidaría. No se realizó a puertas cerradas solo para aristócratas, sino en las grandes plazas de la ciudad, con banquetes abiertos para todos. Cuando Sara apareció en el balcón del palacio, vestida con un deslumbrante traje nupcial que ella misma había ayudado a bordar, la multitud estalló en un rugido ensordecedor. A su lado, Khalil la miraba con devoción absoluta. Había recuperado toda su fuerza y majestad, pero sus ojos solo tenían espacio para ella. Años después, cuando el reino prosperaba bajo su gobierno compartido y las tensiones de los primeros días eran solo un recuerdo lejano, la pareja real solía estar a solas en la misma habitación que una vez fue prohibida. Ahora era su aposento privado, lleno de luz y vida. Sara estaba junto a la ventana, observando la ciudad dormida, cuando sintió los brazos de Khalil rodearle la cintura desde atrás. Todavía me cuesta creer todo lo que construimos, susurró ella, apoyando la cabeza en su pecho. Khalil besó su cabello, inhalando el aroma de sándalo que ella había convertido en su perfume personal. Nunca te conté toda la verdad, ¿verdad? Preguntó en voz baja. Sara se giró un poco para mirarlo. ¿Qué verdad? Durante los días oscuros, cuando todos pensaban que mi mente se había apagado por completo. Khalil hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Su rostro mostraba una vulnerabilidad que solo reservaba para ella. Estaba perdido en un vacío absoluto, Sara. Era como flotar en un océano sin fondo y sin luz. Me estaba rindiendo. Dejaba que la corriente me arrastrara. Entonces empecé a escuchar un sonido. Sara frunció el ceño, intrigada. ¿El monitor del corazón? Khalil sonrió y negó con la cabeza. No. Era una voz. Una voz suave que hablaba de un mercado de flores, de coser junto a una ventana soleada. Una voz que lloraba por mí, que limpiaba mis manos, que me pedía prestada mi fuerza. Los ojos de Sara se abrieron con asombro. Las lágrimas acudieron a ellos cuando comprendió la magnitud de lo que estaba diciendo. ¿Me escuchabas? Cada noche, confirmó Khalil, acercando su rostro al de ella. No desperté por casualidad, Sara. Tus palabras me dieron una razón para luchar contra la oscuridad. Tu voz fue la cuerda a la que me aferré para salir del abismo. Me salvaste mucho antes del día en que enfrentamos al visir. Sara soltó un sollozo suave y lo abrazó con fuerza, hundiendo el rostro en su cuello. Khalil la apretó contra sí, sonriendo al recordar el extraño giro del destino que los unió. Entraste en mi habitación huyendo de tu destino, murmuró contra su cabello. Y terminaste convirtiéndote en el mío. Así, la historia de Sara se convirtió en una leyenda que sería contada de generación en generación, junto al fuego y en los hogares del reino. La historia de una valiente costurera que buscó refugio junto a un hombre caído y despertó como reina. No por derecho de sangre, sino por la fuerza invencible de la compasión, el valor y el amor. ¿Qué os pareció el final de esta increíble historia de amor y valentía? Dejad en los comentarios cuál fue vuestra parte favorita y si imaginabais que Khalil había escuchado a Sara todo ese tiempo. No olvidéis suscribiros, dejar vuestro like y activar las notificaciones para disfrutar de más historias emocionantes como esta. Hasta la próxima.